Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Andrea. Ya está aquí mi primera invitada. Está la señora Leticia Latini, es representante de la familia Videgaín, y vamos a hablar del caso Benicio. Hola, Leti, gracias por estar. No, gracias a vos, Andrea, por invitarme a hablar de este caso tan interesante. Bueno, le vamos a contar a todos, sobre todo a la gente de San Luis Capital y a todos los que se van sumando al streaming. Y vamos a comenzar a hablar del día del pedido de paradero. ¿Por qué surge? Sí, ¿por qué surge? El pedido de paradero surge justamente porque los abuelos del menor habían solicitado un régimen comunicacional, ya estaba ordenado el régimen y no se cumplía. Entonces, ante reiterados incumplimientos, la magistrada tiene la obligación, tiene el deber de dictar otra medida para ordenar el cumplimiento, y es así como se ordenó. Cuando digo ante reiterado incumplimiento es porque nunca se cumplió. ¿Nunca se cumplió? No. ¿Y cuánto tiempo hacía que no se cumplió? Y del 2021. ¿2021? Sí. Es que se viene batallando con esto, ¿no? Antes por lo menos lo veían por intermedio del padre, después no lo veían por decisión siempre unilateral de la progenitora, y bueno, obviamente la magistrada ordena la guarda a favor de los abuelos. Se ordena la guarda a favor de los abuelos porque el expediente que estaba tramitando el progenitor estaba en la Cámara, en la sala, por una apelación que habían realizado, y después volvieron a apelar la resolución de la Cámara y se fue al Superior Tribunal. Obviamente que por eso no se le otorgaba al padre, pero no existe impedimento a favor del padre, ¿no? Hubo marchas acompañando a la familia Videgaín. Te pregunto, cuando encontraron al menor, porque se dijo que cruzaron tapiales. ¿Esto es real? ¿Es verdad? Pero está en el acta de procedimiento de ese día. Sí, lo encontraron en el patio de otra propiedad, que no era la propiedad de donde estaba viviendo el menor, y fue por una denuncia que hizo justamente el propietario de esa vivienda, que se encontró con Benicio y su progenitora en el patio de esa vivienda. Obviamente que habían llegado ahí saltando la tapia. Claro que sí. ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo hacía que la familia Videgaín no veía al menor? Lo que pasa que antes de que ellos realizaran la denuncia, que es de público conocimiento, que esa denuncia que no prosperó porque es una denuncia falsa, no se veía, o sea, era imposible sacar el menor de adentro de la vivienda de la progenitora por distintos motivos, o porque, hablando vulgarmente, la madre se atrincheraba, o sea, siempre había impedimentos, sí, sí, para que de se todo acercara tipo, a su papá. Sí, empezaba a gritar, a insultar, la policía no quería interceder, o sea, por medio de la fuerza, porque había un menor y porque era una mujer, y porque no tenían orden de la fuerza pública, pero no de agarrar al nene a como dé lugar. Aparte, la madre no ayudaba en absoluto, ¿me entendés? O sea, no era, realmente había que entrar por la fuerza para poder sacar al menor, y no era la idea. No era la idea. No. Bueno. Más allá de que siempre estuvo la orden, ¿eh? El 4 de marzo apareció Benicio. Le dieron una tenencia provisoria a la familia Videgaín, sí, a los abuelos. A los abuelos. A los abuelos y al papá. Vamos a aclarar algo, porque la otra parte dice que el papá tiene una perimetral, que no se puede acercar al nene. Obviamente eso es absolutamente falso, y aparte que está acreditado desde el punto de vista de que ya se pudo solucionar el expediente penal. El padre ni los abuelos tienen impedimento con el menor de ningún tipo, sino que porque el expediente que había realizado el progenitor estaba en el Superior Tribunal, la medida se dispuso a favor de los abuelos en su conjunto. El padre no tiene ningún impedimento con el menor,
no tiene ningún tipo, porque es más del circo que está montando la otra parte de querer estigmatizar y seguir estigmatizando al nene y al padre con la falsa denuncia que le habían realizado. Vamos a contarle a la audiencia de esta falsa denuncia porque la otra parte denuncia al papá y a los abuelos del menor que abusaron de este pequeño, que abusaron, es muy grave, que todos abusaron. La jueza le dio la tenencia a los abuelos y al papá, o sea que la jueza, bueno, yo creo que tiene que estar muy segura para... Y es que había ya dictamen, primero para que el fiscal considere que no existió abuso, él se valió de pruebas, de indicios, de pruebas concretas, si bien ahora se habla de indicios, que es las cámaras que es el que le realizaron al menor. La otra parte, en distintas entrevistas dicen que el menor no tuvo cámaras GES. No, sí las tuvo, pero no, o sea, no resultó como ellos querían, o sea, no hubo ninguna declaración del menor que perjudique a su progenitor, y mucho menos a los abuelos. Aparte, el tenor de la denuncia no coincidía con el grado de madurez del niño como para que el nene exprese lo que un adulto había denunciado, ni siquiera con un dibujo, o sea, era realmente muy fantasiosa la denuncia, a mi criterio. ¿Podemos dar detalles cuidando al menor? Prefiero que no, porque es como yo le comenté en su momento a quien la plasmó. Me pareció un insulto incluso para los profesionales hacer una denuncia a ese tenor, porque no era contundente, era muy fantasiosa la denuncia, o sea, era muy agarrada de los pelos, o sea, un nene que no hablaba, no podía nombrar, no podía conocer la palabra baby doll, por ejemplo, la abuela usaba un baby doll, o sea, realmente eso me pareció tan superficial, y así lo determinaron las psicólogas de la Cámara Gesell. Bien, ¿cómo está la abuela? Bueno, una señora que es muy reconocida, exdocente, directora de un colegio muy importante. Sí, que siempre estuvo a cargo de muchos niños. Muchos niños. Al frente de instituciones educativas, sí. ¿Cómo está? Bueno, estamos hablando, supuesto, lo vamos a decir así, de una falsa denuncia. Esto también se denunció. ¿Qué pasó con eso? Si bien ellos tenían mucha fe de que, obviamente, de que iba a salir como preveíamos, uno mientras tanto tiene que estar en el proceso de sentirte señalada por un delito de esas características, y más sabiendo que a lo mejor el nene estaba padeciendo algo y nadie lo podía ayudar, porque, o sea, no a cualquiera se le ocurren estas cosas. Tiene que haber algún trasfondo que te lleve a hacer determinadas denuncias, por así decirte, o sea, verdaderamente debe haber un desequilibrio psicológico como para que uno tenga esa perversión y ponga a su hijo... ¿Por parte de quién, Leticia? La perversión... Mira, yo te digo, sí, voy a hablar muy de manera personal. A mí cuando van a mi estudio y me quieren hacer denunciar algo, que incluso pasó... Que es falso, de claro, eso estamos hablando. No lo hago. O sea, creo que a todas luces uno en la profesión se da cuenta de cuando algo es absolutamente falso. Y si tenés dudas, dejamos que la gente profesional intervenga, porque estamos hablando también de un menor. Te puede surgir una duda, sí, obviamente, pero tenés que ser cauteloso con las cosas que haces y pones, porque justamente estás acusando de un hecho aberrante. ¿Qué pasa cuando una denuncia es falsa? Bueno, en este caso nosotros tenemos ya hablado con otra profesional que se va a hacer otra causa por daños, porque francamente se le ocasionó un daño un daño irreparable. Un daño irreparable porque le han mancillado el honor a esta familia. O sea, en boca de todo Mercedes, con un delito de esa naturaleza. Sin embargo, Villa Mercedes acompañó a la familia con las marchas, bueno, en redes sociales. Sí, la verdad que es una familia que recibió mucho acompañamiento de la gente, de la sociedad. Es como que la causa se expuso mucho, pero desde el punto de vista real, porque si uno se pone a escuchar
la otra parte, hay un montón de situaciones que son inexistentes y que no constan ni en el expediente. Por Yo no sé. ejemplo. Y por ejemplo, que el padre tiene una perimetral con el menor. Lo aclaramos, sí. No, no existe. Justamente en esta semana se denunció que Benicio, lo Sí. podemos nombrar, estaba con su papá. La otra parte, bueno, denuncia como que tiene una perimetral que no se puede Todo acercar. el tiempo dijo eso. Sí. Todo el tiempo dijo eso, aún habiendo resoluciones judiciales que dicen que no, que el padre tiene derecho a tener contacto con su hijo, que, o sea, lo tiene por intermedio de sus abuelos, porque obviamente que se le ha otorgado una guarda a los abuelos y eso se tiene que respetar, porque ya está la resolución, hay que respetarla. Y porque nosotros vamos por otra vía, donde pedimos justamente la atribución del cuidado de manera unilateral para el progenitor. O sea, es excelente el cuidado que tienen los abuelos, por eso el progenitor comparte y está en todo su derecho de compartir con el menor, porque aparte es el deseo del menor. O sea, no es que lo está haciendo sufrir al menor o alguna situación que no corresponda. Es el deseo del menor. Hoy el menor está teniendo una vida que no tenía, que puede compartir en familia, sin andar escondiéndose, porque verdaderamente el hecho de que no tenga contacto con su familia paterna lo hacía padecer un montón de situaciones. Tiene una vida normal de un nene que va al colegio, comparte con sus compañeros, puede ir a los cumpleaños, puede hacer un montón de actividades. Terapia también, Sí, que le están haciendo un seguimiento, por supuesto. Y me puedo adelantar y puedo emitir opinión respecto a lo que su terapeuta ha dicho, que el nene se encuentra excelente, que distingue específicamente todo, que se encuentra muy contenido con la familia paterna, y que bueno, que no ha manifestado ningún problema de ninguna naturaleza, porque incluso si no, la psicóloga tiene la obligación de exponerlo, ¿sí? En esta causa, bueno, hay más de 200 denuncias por parte de la madre y hay denuncias también, no sé cuántas, por parte del padre. Mira, Andrea, fue una causa muy complicada que lleva mucho tiempo, en donde en ningún momento, si bien mi cliente miles de veces me dijo, no tengo más ganas, esto me saturó, no soporto más toda esta barbaridad que estoy sufriendo, yo le pedía que por favor no se venga abajo porque ya estábamos a mitad de camino. Claro. Y no es lo mismo tener el acompañamiento de tu cliente a que remarla absolutamente solo. Yo entiendo el cansancio de ellos, porque es una causa que viene del 2021 y viene con denuncias de todo tipo. Claro. O sea, denuncias que se realizaban en pandemia, que vos decís, o sea, no tenemos ni contacto, pero me estás denunciando. Sí. ¿Viste cuando vos decís? Denunciaba, nunca prosperaron por violencia jamás, también de género, sí. Todo el tiempo Bien. Metiendo esa situación. Ninguna denuncia prosperó porque no eran creíbles, o sea, ni siquiera para tomar una medida inaudita aparte, decir, vamos a preservar la integridad física de la denunciante, porque, o sea, no había contacto, o sea, era imposible que exista agresión, no había ni llamadas telefónicas, no se tenía ni el número de ella, no había contacto de ningún tipo, y por ende nunca prosperó ninguna denuncia con respecto de ella hacia el progenitor. Leticia, la otra parte denuncia a la jueza, si la querés nombrar, bueno, Montivero Garro. Agustina Montivero Garro. Y a su secretaria, justamente por la medida que tomó la jueza de entregar una medida judicial, una jueza que entrega el menor a la familia paterna. Bueno, hay una denuncia penal. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la tendrá que investigar el fiscal. Para mí no tiene asidero. O sea, la jueza tomó una medida en base a las pruebas que tenía. No fue una medida descabellada ni sacada de la galera del mago, sino que para nosotros era una medida que estábamos esperando, que ya la había adelantado otro juez, que lástima que no lo tenemos. ¿Se puede nombrar al otro juez? Sí, Rossi, bueno, que justamente ella está ocupando el cargo de él. O sea, no hay un juez que haya avalado algo por parte de la progenitora. O sea, estamos hablando de hechos evidentes. Muy evidentes, toda la justicia justamente entregando un menor a la familia paterna, y cuando hay una denuncia por abuso, o sea que hay pruebas suficientes. Para considerar que es una falsa denuncia. Bien. ¿Sí? Sí.
y que estamos tomando medidas con respecto a eso porque va a haber una causa por daños y perjuicios, porque obviamente que ellos no pueden quedar en esa situación de destrato social con respecto a la denuncia que realizaron. ¿Quién entregaba el menor cuando su papá iba, sin dar apellido, cuando el papá buscaba al nene? No, yo no tengo problema de hablar porque es la Sí. realidad. El menor no tenía contacto con el padre porque no había forma de que la madre cumpliera con el régimen comunicacional. Sí. Cuando toma intervención su abogado actual con respecto a la progenitora, vemos que de un día para el otro se empieza a cumplir, pero de una forma totalmente anormal. Para nosotros era normal, porque salía una persona de adentro de la propiedad de la progenitora, que era el abogado. El abogado salía de la casa de la mamá del nene, sí, y entregaba al menor. Y entregaba al menor y le daba indicaciones al menor. O sea, fueron 2 meses que vos decís, realmente yo pensaba, dije, ¿Esto es solucionamos el normal? problema. ¿Esto es normal? No, no. ¿Que un abogado entregue al menor? No. Debe ayudar, debe asesorar para que se cumpla la ley y no asesorar para chicanear la situación, pero no, que vaya a la casa de su cliente y entregue al menor, no, eso le corresponde a la madre del menor. Y bueno, fueron 2 meses que se cumplieron así a rascatabla, que nos llamó mucho la atención, que igual nosotros ya preveíamos que algo raro tenía que haber, y 2 meses justos se gestionó, o sea, fue cuando ellos manifestaron, primero verbalmente, me lo dicen a mí, no, mira, va a haber una denuncia, que esto, que lo otro, y yo le dije, ¿denuncia de qué? De abuso. Y ellos denunciaban que el supuesto abuso había ocurrido en la casa de los abuelos. ¿En qué año fue la denuncia por abuso a los abuelos? Mira, no quiero, 2023. 2023. Y el nene nunca había ido a la casa de los abuelos, pero la progenitora desconocía el paradero actual del padre. Entonces es como que todo se montó en la casa de los abuelos. Y el nene no había pisado durante esos 2 meses en la casa de los abuelos. Había estado con el progenitor, o sea, con su papá en su vivienda. Por eso otra cosa que no coincidía nada de lo que decían. Bueno, ahí nosotros vimos después de que se cumplieron estos 2 meses de que algo raro se podía venir y bueno, fue la denuncia. Bien. O sea, es como que se lo entregaron al padre diciendo vamos a cumplir la orden de la jueza, 2 meses, que esto, que lo otro, pero tramando por atrás esta denuncia totalmente y absolutamente falsa, donde obviamente que el más perjudicado es el nene siempre. Es el nene, menor, por supuesto. Sí, porque el nene va a crecer con el estigma de el abuso familiar. Terrible. Hay una denuncia en el Colegio de Abogados. Quiero que le cuentes a la audiencia qué pasó en tribunales, gritos, hubo un forcejeo. Mira, esto te lo puedo contar por lo que me han contado los abuelos del menor, que también son clientes míos, que ante la desesperación para que la causa avance, sobre todo la causa penal, sí han tenido un intercambio en fiscalía con el abogado de la otra parte, en donde justamente mis clientes son abuelos, son personas grandes. ¿Cuántos años tienen, Leticia? Ay, los abuelos, aproximadamente, y tranquila. 70 y pico, seguro. Que me disculpen si tienen menos, porque los estoy matando con la edad. Y bueno, sí, sé que hubo un intercambio fuerte donde ellos sufrieron amenazas, invitada de pelea fuera de tribunales por parte del abogado de la madre del menor. Cuestiones totalmente anormales a mi criterio, que haga un profesional, pero bueno, o sea... ¿Esto se denunció? Sí, ellos denunciaron en el Colegio de Abogados. Bien. La situación. El Colegio de Abogados todavía está diciendo que no había cámaras en el pasillo como para poder verificar si lo que ellos denunciaron es cierto. ¿No había testigos? Mira, la denuncia la hicieron los abuelos, no la hice yo, así que desconozco si pusieron testigos, pero yo sé que ellos estaban muy mal con la situación.
Claro que sí. Que en algún momento quisieron dejar todo, ¿verdad? Y es que estaban muy cansados de escuchar todo el tiempo barbaridades en su contra, eh, del hijo, un hijo que verdaderamente aún no teniendo contacto o sea, me refiero al padre del menor, aún no teniendo contacto con su propio hijo, iba al colegio, averiguaba, iba donde el nene hacía deporte, averiguaba cómo estaba, hablaba con el médico para ver si verdaderamente tenía hecho los controles, si tenía algún otro problema. O sea, no era un papá que no es que se quedó del otro lado de la vereda, es un papá que más allá de la falta de contacto que tenía con su hijo, se preocupaba, iba al colegio, pasaba vergüenza, estaba expuesto a insultos en los actos por parte de la madre, o sea, y todo eso cansa. Pero yo agradezco infinitamente que ellos no hayan desistido de llevar adelante hasta el último punto esto, porque verdaderamente también es un ejemplo para la sociedad de que cuando uno de lucha, actúa con la verdad, siempre obtiene un resultado positivo. Claro que sí. ¿Quién es el fiscal de esta causa, Leticia? En la parte penal lo tenemos al fiscal, el doctor Estrada. Leandro Estrada, sí, es el fiscal de esta causa. Ocurrió un hecho aproximadamente hace un mes, donde la mamá encontró a su hijo, que estaba con el papá en un vehículo. La mamá tiene una orden de prohibición sí. Con respecto a mi cliente, o sea, a todos mis clientes que son abuelos y padres, y ante el menor. Pero nunca cumple nada, como no cumplió en toda su vida, y sí iba a los lugares donde estaba el menor, porque la idea de ella era obtener fotos, obtener pruebas de que el padre sí tenía contacto con el menor. Pero no sé qué parte no entendió, que el padre no tiene ninguna prohibición con respecto al menor. Entonces, ella siempre agarrándose de eso, sí quiso, se le fue arriba del auto del progenitor para sacar al nene. El nene no se movió, o sea, no demostró querer ir con la madre, porque podría haber aprovechado la situación. Y ante esas situaciones, la que está expuesta constantemente, situaciones como esa, son las que están expuestos constantemente esta familia, los abuelos y el propio progenitor, o sea, el padre del menor. No la arrastró a la señora, no la arrastró a la señora. No, para nada. Bien. Consta en las denuncias que ha hecho mi cliente. Consta en las denuncias, perfecto. ¿Se puede hacer más de una cámara Gesell porque piden cámara Gesell? Sí, depende del criterio que digan que emitan justamente la especialista de cámara Gesell para ver si vas a revictimizar al menor. Por ahí es necesario. Por ahí es necesario otra cámara Gesell. Se hicieron 2 cámaras Gesell. Bien. ¿Se le da piden un régimen como de visitas para la mamá? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la madre vea a Benicio? Mira, Andrea, después de que se tomó la decisión de entregarle la guarda a los abuelos, después de que la jueza nos recibió, tuvimos audiencia por separado, yo vi la audiencia que tuvo la progenitora y la jueza fue clara. ¿Qué pretende o cómo va o qué ofrece hacer de ahora en más para ver cómo podemos encauzar esto? Y la madre no emitió opinión. Y si ella verdaderamente demostrase ante la justicia de que está apta psicológicamente, de que no va a obstaculizar nuevamente el contacto de los abuelos, el contacto del progenitor, yo considero que la jueza ya le hubiese dado un régimen de contacto. Pero no existe nada en el expediente que nos dé la pauta de que quiera ella hacer algo bueno para estar con el nene. ¿Se hizo una pericia? No, nunca la presentó. ¿Tenía la obligación de presentar esa pericia? Sí, porque a los 2 se les pidieron. ¿A los 2? Sí. ¿El papá presentó la pericia? Sí. ¿Cómo dio esa pericia? No, o sea, los ordenaron a hacer tratamiento psicológico para ver si podían llegar a algún acuerdo. O sea, es imposible porque no tenían contacto, pero los informes de mi cliente han dado siempre bien. ¿Dieron bien? Sí. O sea que no entregó la pericia. No, ella nunca.
Nunca. Esto Jamás. se vuelve a pedir, esto lo tiene que pedir el fiscal, lo tiene que Y pedir. pero es que no la podés, o sea, obligarla, la obligás mediante una sanción de, si no traes la pericia, depende de vos que traigas la pericia para empezar a tener contacto con tu hijo. ¿Cómo interactúa la familia de la mamá, no? Tienen prohibición también. Todos tienen prohibición. Bueno. Todos han ejercido actos de violencia bastante extremas. ¿Recibiste agresiones? No, en las redes, cuando di una nota, porque la gente no entiende quizás el origen de esta causa, cómo empezó, y uno piensa que, bueno, que estás en contra de una mujer. Yo en mi vida he estado en contra de una mujer. Siempre dije que defendés a las mujeres, a mí me llamó muchísimo la atención, tenés casos renombrados, bueno, defendiste a una persona muy reconocida, su pareja era senador provincial, bueno, muy reconocido, y has defendido siempre a las mujeres. A mí me llamó la atención, bueno, porque en este caso defendés al papá. Y porque cuando estoy segura de que la situación no es como la están planteando y sé que voy a poder revertirla, sí defiendo al progenitor. ¿Qué te pasa cuando siguen las denuncias? Y en esta causa van a seguir porque hay una compulsión absoluta, desmedida, de realizar denuncias. Se ha denunciado a todo el mundo. Se ha denunciado a medios, tampoco se puede hablar, porque si no tenés una medida judicial, las otras partes van a distintos medios, pero se ha querido, bueno, denunciar a los medios. Estamos, bueno, en libertad, ¿no? Justamente para hablar de todo, libertad de expresión con respecto, para hablar de las causas, justamente de un menor, ¿no? Bueno, se denuncian a los medios, se denuncian también a los periodistas, algunos han estado con ciertas amenazas, porque borrando los programas cuando uno está dando a conocer a la sociedad, ¿no? Es nuestra obligación como comunicadores, como periodistas. Eso también ha pasado, Leticia. Y la verdad que si yo no tengo una orden de la justicia que diga que no puedo hablar del tema, no, por más que vengan y amenacen, no entiendo cuál es el sentido de llevarle el apunte a esa amenaza. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el error? Si ella, después de que le entregaron la guarda a los abuelos, salió a hablar a un medio nacional y realmente... A un medio nacional, una entrevista, bueno, yo la verdad quedé sorprendida con ese periodista. Puebla. Sí. Puebla. Bueno, cuando Silvera, esta mujer, contaba que estaba en un lugar con una amiga, después dijo con un amigo, con una amiga, amigo, bueno, se pisó muchas veces. La verdad que esa entrevista no tiene desperdicio. No, creo que es una muestra cabal de lo que siempre vi en ella. O sea, una mentira tras otra, que no se puede sostener porque ni siquiera se acuerda a los 5 minutos lo que acaba de decir. O sea, es una constante mentira, es una compulsión absoluta de mentiras. Bueno, tiene que tener un acompañamiento, todo eso que se avale, ¿no? Y obviamente también nos ponemos en el lugar de mamá, creo que, bueno, también lo digo, que quizás es necesario que vea al nene, bueno, la justicia... tiene mora, ¿no? También en todo eso, pero tampoco la está pidiendo. No, pero es que no podés pedir algo si no demostrás que estás en condiciones de tenerlo, porque ya hay mucho daño que le generó al menor. O sea, ella no aportó nunca voluntad de querer cambiar las cosas y sigue aportando situaciones que no condicen con que le va a brindar un bienestar al menor. O sea, si yo tuviera que decidir, no se lo doy al régimen, porque vos no podés atentar contra la integridad psicológica del menor. ¿Qué pasa cuando salvaguardar al menor? Se denuncia, y a veces falsamente, ¿no? ¿Qué pasa con estas denuncias? Y lamentablemente no es un delito... no es un delito, o sea... penado como corresponde. Sí. Pero sí, en el caso sí vamos a tomar otro tipo de medidas. Ya teniendo la resolución fiscal del archivo, ya teniendo la ratificación por parte del fiscal de juicio de lo mismo, o sea, no hay forma de revertir la situación. No hay forma. No.
bueno, un consejo, ¿no? Porque quizás va mal encaminado el consejo judicial, ¿no? Porque para todo tenés que tener pruebas. O sea, tenés que tener pruebas reales, no crearlas, porque tampoco funciona, porque tarde o temprano se va a determinar que eso no es así. Como llegamos a esta situación, a través de toda la prueba que había en los expedientes y que nos indicaban de que no estaba bien cómo estaba procediendo. ¿Es recurrente esto, y lo hablamos en potencial, de hacer denuncias falsas, de, bueno, de decir en cualquier determinadas cosa? personas sí, sí, es recurrente, es muy recurrente. es muy recurrente. Sí. ¿Por qué será esto, no? Porque después queda todo, bueno, lo judicial queda como, quedan manchas, ¿no? O Sí. sea, es como que cualquiera puede decir cualquier cosa del otro. O sea, sí, porque te es un atentado contra el honor de las personas, o sea, están mintiendo algo, están imputándote algo, están creando una mentira sobre tu persona, ¿me entendés? A vos no te pueden realizar una denuncia de que le vas a romper todos los vidrios de la casa a una persona que no tiene vidrios en la entrada. Claro. ¿Me entendés? Que vas a pasar con el auto, he visto denuncias que dicen que voy a pasar con el auto, dijo que iba a pasar con el auto y me iba a romper todos los vidrios. Y no tiene claro. Ni ventana en la parte de afuera. ¿De qué vidrio? Claro, ese O tipo sea, de amenazas estamos hablando. Sí. O sea, el hecho de eso es jugar con la cabeza de la víctima, ¿me entendés? Hacer que la víctima tenga miedo, porque en realidad quien no entiende el tema no entiende que la otra persona es una víctima y que tenés que ver qué le está pasando. Accionar justamente los fiscales ante una denuncia falsa. ¿Qué pasa? El actuar y la honorabilidad que tiene que tener un fiscal. Y los fiscales, yo, por lo que veo, trabajan en base a lo que tienen, a lo que les ofrecen. Yo no sé de qué se puede agarrar un fiscal para dictar una medida de prohibición sin pruebas, por ejemplo. Ahora, tienen la obligación de dictarla cuando se trate, y acá seguramente voy a entrar en un dilema social, porque cuando la víctima es mujer, o sea, por ley, corresponde tomar una medida inmediata. Ahora, si la denuncia la está haciendo un hombre, aunque sea dictó una prohibición recíproca, ¿me entendés? Porque es muy raro, porque tenés que analizar la denuncia, y más cuando no ha habido agresión física. De ningún tipo, por supuesto. Sos muy aguerrida, ¿eh? Muy aguerrida, muy valiente, muy distinta. ¿Qué está pasando en la justicia? Mucha gente que necesita justicia, Leticia. Sin toques, sin amiguismo de fiscales, de jueces, de esto. Justicia con la verdad. Y sí, yo considero que dentro de lo que es el Poder Judicial, creo que los jueces, los fiscales trabajan con las herramientas que tienen. Que en parte también somos los abogados quienes tenemos que hacer la diferencia. Yo digo que no hay cliente que no se parezca a su abogado, porque el abogado es quien está o elige formar parte de la dupla con su cliente. O sea, si vos elegís un cliente que te está mintiendo, depende cuál sea la causa, porque si fuera un robo o un homicidio no te van a venir a especificar cómo robaron o cómo mataron. Directamente te tenés que prestar a defender. Salvo un caso de locura, ¿me entendés? O sea, pero somos los abogados quienes elegimos a los clientes. Magistrados, la conducta de los magistrados, de las juezas, de los jueces. Y tienen que obrar con decoro, buena conducta, tienen que dar el ejemplo. O sea, sin justicia, sin educación, sin salud, o sea, no somos ejemplo para la prosperidad. O sea, un magistrado tiene que dar el ejemplo. Bien. Me gusta tenerte. ¿Algo más que quieras aclarar, No, Leticia? No sé si hablé mucho. Hablamos mucho. ¿Qué dicen? Ya estamos con el tiempo. Bueno, un programa distinto. La diputada... ¡ay, llegó! No, ¿cómo que no sabía? Un cartel. Bueno,
Ya está aquí la diputada Eugenia Gallardo, ya estamos con ella, vamos a hablar de todo lo que pasó en la Cámara de Diputados. Programón, hace tiempo que tengo ganas de tenerla a la diputada Gallardo. Quédate y gracias, No, Leticia. gracias a ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias. Está en el piso la diputada provincial María Eugenia Gallardo. Gracias, María Eugenia. Bienvenida. Muchas gracias a vos por la invitación. Acá estamos. Bueno, tenés mucho para contarnos porque pasaron varias cosas en la última sesión, ¿eh? Se trató la cuenta de inversión, que, bueno, en definitiva es una herramienta que tiene toda administración en donde se rinden cuentas de lo ejecutado. Es tan importante el presupuesto, que no es otra cosa que el plan de gobierno anual que tiene una administración, como la cuenta de inversión, que es justamente la rendición de cuentas de una gestión. En este caso particular, el 2024 fue un año en donde terminaba una gestión, fue un presupuesto confeccionado, elaborado por la gestión que se fue, y bueno, readaptado a la nueva estructura de gobierno del gobernador Claudio Poggi, sin que hubiese existido una comunicación previa entre quien se fue y quien continuó, sin que exista. Bueno, y con un vaciamiento total, ¿no? Un vaciamiento total, con la recepción muy poca información, con muy pocos recursos. Recibimos una administración deficitaria, muy complicado para poder continuar el 10 de diciembre en cuanto tuvo que asumir el gobernador sin información y sin recursos, pero bueno, por suerte con muy buena... Sin la transición que se hace de gobierno, por supuesto. Que por ley debería haberse dado. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Sí pudimos ver en esta cuenta de inversión un orden, un saneamiento y sobre todo una manera transparente de gestionar, que es lo que no se venía viendo hacía tiempo, ¿no? Desde el momento de tener un boletín oficial que te pueda mostrar cuáles son los herramientas, las cuestiones administrativas, los decretos, las leyes en el día, creo que ya estamos dando un paso de transparencia importantísimo. González Ferro fue el encargado de dar González todos Ferro, los detalles. sí, yo no tuve la posibilidad de estar,
Y bueno, González Ferro fue el encargado, porque es el vicepresidente de la comisión, fue el encargado fue el miembro informante de la cuenta de inversión, fue muy claro en la explicación que dio. Y bueno, como te digo, no es una cuenta de inversión de la cual podamos, hubieron muchos factores en el año 2024 que complicaron la posibilidad de tener una gestión tal vez como quisiéramos haber, que hubiese habido probablemente más viviendas de las que, se están construyendo, con mayores obras probablemente, pero diría que una cuenta de inversión que demostró la posibilidad de poder ordenar estos recursos que han sido cada vez más escasos, contemplando que la provincia tiene una gran dependencia de los recursos nacionales y que estos recursos nacionales fueron disminuyendo. Entonces creo que efectivamente se demostró la capacidad de buena administración del gobernador, del ministro de Hacienda y Obras, que pudieron, a pesar de todas estas vicisitudes, poner en caja a la provincia. Claro que sí. Hubo debate también, ¿no? Una oposición que, bueno, no estaba acostumbrada a ser oposición, pero, bueno, yo la escuchaba a la señora Silvia Sosa Araujo, bueno, que no se enoje, pero la verdad que uno no puede creer, ¿no? Porque cuando compara realmente los gobiernos, ¿no? El despilfarro y todo lo que sucedió en el gobierno de Alberto Rodríguez. Todo lo que admitían como natural, claro que parece mentira que ahora, bueno, quieran proponer cosas que nunca hicieron mientras fueron gestión, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco el juego que se da sobre todo en la Cámara y bueno, hay que saber trabajar con ellos. ¿Cuáles son los proyectos que se van a tratar que van a estar muy buenos para la provincia? Mira, bueno, en principio estamos con tratamiento del proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Es una reforma, la verdad que es una reforma pequeña, es una reforma más bien operativa. Lo que se busca con esto es que en poco tiempo se puedan dar tratamiento a modificaciones. ¿Podemos dar algunos puntos justamente de esta reforma? Básicamente lo que se busca es eliminar los tiempos del justiciable. En sí estamos hablando de la feria, sí. No, en este caso no lo tenemos nosotros al proyecto de eliminación de la feria, que creo que es un proyecto más complicado, es más de fondo, te diría. Estamos hablando Trae cierto debate también, María Eugenia. Totalmente, totalmente, y se justifica darlo. Somos muy respetuosos de la República, del sistema republicano en el que vivimos, en donde el Poder Judicial cumple un rol fundamental. Todos sabemos que quienes acceden a la justicia justamente no es porque esté todo perfecto, tienen un problema en su vida y tienen que lograr una respuesta rápida a esta problemática. Entonces lo que buscamos es justamente agilizar estas respuestas que el justiciable espera de la justicia. Está como proyecto en el Senado el tema de la disminución o la reforma de la feria judicial, que es un proceso que hay que analizar y debatir, pero en la Cámara de Diputados se está tratando con distintos invitados que han sido invitados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la necesidad de modificar el código, pequeños artículos del Código Procesal Civil. Son básicamente tiempos, términos, cuestiones muy operativas y muy de forma y no de fondo, lo que creemos que se puede dar en poco tiempo una respuesta para agilizar esos tiempos tan largos que tiene la justicia para dar respuestas, ¿no? Demasiado largos. Demasiado largos, creo que hay muchas cosas para revisar, qué sé yo, podemos ver también el tema de, como escuchaba recién a la abogada que habías invitado, algunas condiciones para poder elegir y que el proceso de selección de jueces tenga más que ver con su capacidad demostrada en su vida profesional,
en sus antecedentes, que, por ejemplo, poder revisar el tema de las vacaciones o las licencias que tienen también tanto los jueces como quienes trabajan en el Poder Judicial, que por ahí son tiempos que van en contra de esto que digo, de los trae tiempos un poco de debate porque, ¿no? bueno, ellos no coinciden, yo creo que sí, ¿no? Que es necesario sacar creo la feria, ¿no? que son temas importantísimos que tenemos que debatir, que coordinar con quienes forman parte de este otro poder, y que buscando siempre una mejor respuesta en la calidad de la justicia de los ciudadanos. ¿En qué comisión estás, María Eugenia? Yo estoy en la de Finanzas, Hacienda, Finanzas y Economía. Bien, qué importante. La verdad es una comisión re Sí. linda. También tratamos ahí, bueno, toda lo que tiene que ver con los comisionados municipales, que bueno, tenemos un régimen municipal en donde tenemos una estructura de municipios que no tienen consejo deliberante y también tienen que toda su legislación, sus ordenanzas vinculadas a sus presupuestos, a sus rendiciones de cuenta, también las tenemos que tratar nosotros. La verdad es muy, muy interesante y trabajamos mucho en conjunto con otras comisiones también. Ley para personas con discapacidad, ¿cómo sigue esto en la Cámara de Diputados? Bueno, este es un proyecto de ley que se presentó también en la Cámara de Senadores, entiendo que está en comisión. Justamente tenemos un gobierno en donde la discapacidad tiene un rol protagónico. Se está esperando mucho, sí. Y creo que se está también trabajando mucho con esta parte de la población que sufre esta problemática y que hoy para el gobierno de San Luis la discapacidad es una política de Estado. Creo que tener ya una secretaría que esté ocupándose del tema, que esté atendiendo cada problema, es fundamental. Entonces, bueno, a diferencia de otras gestiones en donde el deporte, en este caso la discapacidad y otras problemáticas no fueron tomadas como tal, creo que eleva y bueno, nos posiciona en un lugar en donde este tipo de problemas sociales evidentemente tienen que tener su respuesta. Muchos logros, ¿no? Muchos proyectos que salieron, Narcoté, reincidencia, reiterancia. Bueno, y aquí es cuando hablamos justamente de la justicia, ¿no? Porque muchas cosas salen, pero por ahí la justicia no toma buenas decisiones y tiene que haber cambios. Creo que son estructuras por ahí que tienen que ir acompañando estos cambios sociales, ¿no? Creo que la justicia probablemente esté medio alejada de la dinámica de la problemática social y de las demandas que tienen quienes recurren a la justicia. Creo que bueno, son debates que hay que dar. Esto también hasta bueno, pensar en hacer reformas, aunque sea, como decimos, de poca escala, pero que generen impacto en las respuestas que está buscando la sociedad. Estuviste, bueno, como funcionaria por un tiempo en PANE, ¿no? Tan importante, ¿no? Que aporta tanto. He hablado con muchas mamás, ¿no? En algún momento se usó como campaña, por eso digo que la oposición, la nueva oposición, ¿no? Realmente se mete en temas tan sensibles, ¿no? Con un aporte tan grande para los estudiantes, para los niños. María Eugenia. Bueno, la verdad que la educación en sí es para el gobierno una cuestión básica y central. El PANE viene a reforzar este proceso que viene siguiendo el gobernador de acompañar a los estudiantes, de hacerle un poco la vida más sencilla a los papás, que sabemos que están en difícil condición para
conseguir un trabajo para poder garantizar esta comida de los chicos, y vimos que en las escuelas era el mejor lugar en donde este alimento iba a ser mejor recibido por los alumnos, y que iba a garantizar de alguna manera esta presencialidad que es tan necesaria cuando las familias tienen muchísimas preocupaciones y que, bueno, ven en la escuela un lugar en donde, aparte de recibir esta educación, que también ha mejorado respecto de años anteriores, puedan tener resuelta esta posibilidad de desayunar en el 100% de las escuelas públicas de la provincia y de almorzar en una gran cantidad de escuelas, sobre todo las que están ubicadas en zonas rurales y las que están ubicadas en barrios con mayores complicaciones sociales y económicas. Estuve a cargo del panel, la verdad que fue un honor para mí poder estar a cargo de semejante programa. Claro que sí. Y de que simultáneamente se haya elevado a nivel de Secretaría de Estado, creo que fue básico, porque realmente tiene un lugar, llega a un porcentaje de la población altísima. Altísimo, el programa sí, sí. alimentario nutricional escolar resuelve una problemática que la sociedad no está en condiciones de resolver. Entonces creo que la oposición lo tomó por el impacto justamente que tiene, pero la comunidad está absolutamente agradecida de que el gobernador haya diseñado este programa para dar una solución a un problema real de la gente. Un proyecto tuyo, María Eugenia. Mira, la verdad que todos mis proyectos están más vinculados a la producción. Siempre he estado asociada y vinculada al tema de emprendedurismo, y siempre esto de ahora formar parte del Ejecutivo me hace trabajar en forma muy conjunta con el Poder Ejecutivo. No lo tomo como propio, pero sí fui una precursora de que vuelva el Consejo Federal de Inversiones a la provincia. Como emprendedora yo misma he sido beneficiaria de todas estas colaboraciones, y la verdad que me he sentido muy parte de este proyecto, lo defendí muchísimo, y creo que ahora estamos recibiendo realmente este beneficio de que el Consejo Federal de Inversiones esté presente también en San Luis con todas las herramientas de ayuda al emprendedurismo y al sector privado. Un gusto tenerte, María Eugenia. Muchísimas gracias, Andrea, que estoy disponible para cuando quieras. Me encanta tenerte, seguramente en la radio también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias a toda la audiencia. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas. Chau, chau.